Bueno, vamos a ir ahora con la crónica. Destaca el Reforma en primera plana esta frase de José Ramón Cosío, del ministro en retiro, especialista en temas jurídicos. Esta frase que expresó ayer como uno de los dos oradores en el Zócalo: desconocer el papel de la justicia tal como lo promueve la Constitución y argumentar la nueva prevalencia de un proyecto político que nos puede ser impuesto a todos implica ponerse fuera del orden jurídico. José Ramón Cosío, gusto en saludarte, buenos días. Hola Ciro, ¿cómo estás? Buenos días, Manuel, buenos días. Muy buenos días. Si vamos haciendo una reducción ya de todas estas imágenes, emociones de la gente, incluso de los discursos, pues el tema se reduce a 11 personas, José Ramón, a 11 personas que son los ministros de la Corte, en el entendido de que el presidente López Obrador promulgará estos pendientes de, este plan B de la ley electoral para que se puedan promover las acciones de impugnación, de controversia en la Corte, pero el asunto queda reducido a 11 personas. José Ramón, buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días otra vez. Oye, no, sí, efectivamente, a ver, ya se promovieron acciones, controversias y amparos en contra de dos leyes, sí, ya de responsabilidades y de medios, ya están impugnadas, inclusive respecto de una de ellas, el ministro Pérez Dayán otorgó la suspensión, se acordarán, para que no se apliquen en los próximos procesos. Bueno, ahora, cuando se promueva este gran paquete de reformas que se aprobó la semana pasada, pues volverán a correr los plazos, creo yo que también de amparos, de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad, para que distintas personas públicas, privadas, etcétera, puedan promover sus impugnaciones, que es lo normal, no tienen esto de verdad nada de extraordinario, para que 11 ministros, como ustedes dicen muy bien, puedan conocer si esas leyes se apegan o no se apegan a la Constitución, uno, y dos, si 8 de los ministros consideran que son inválidas, pues declararlas inconstitucionales, expulsarlas del orden jurídico, como se usa esta expresión coloquialmente, e impedir que se apliquen en los próximos procesos electorales. Uh-huh. Ese es el asunto central. Sí, esa es la ruta y no hay más. Incluso hemos hablado con especialistas, cabe la posibilidad de que se obtengan suspensiones, ni siquiera ir a esta expulsión del orden jurídico, sino con suspensiones. Si se dan ciertos plazos, estas leyes no aplicarían para las elecciones del 2024. ¿Es correcta esa interpretación? Fíjate que habría que ver cuándo se publican estas leyes a las que se referían ustedes hace un momento, del diputado Mier, porque en este caso concreto lo que la Corte dijo en esta suspensión del ministro Pérez Dayán es lo siguiente: no se hay que acordarnos que tienen que estar publicadas todas las leyes 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con este otro paquete que no se publicó con 90 días de anticipación? Y el ministro Pérez Dayán consideró, desde luego hay recursos contra su decisión, pero consideró que no se podía, que como no se había cumplido ese plazo, pues no se podían aplicar en este. Entonces, para Estado de México y Coahuila. Y Coahuila, exclusivamente sí. Entonces habría que ver cuándo se publican este nuevo paquete, digamos, el llamado Plan B, y sobre eso se tendría que tomar la determinación respecto a la suspensión. Pero con independencia de eso, pues es muy probable, sobre todo en las acciones de inconstitucionalidad que seguramente se presentarán, que al momento de presentarse, pues se le dé una condición de preferencia al conocimiento y a la resolución de estos asuntos, que también es lo normal por la importancia que tiene para el proceso electoral, no por molestar a nadie, sino para el proceso electoral. Entonces es altamente probable que esto pues se le dé un trámite acelerado, que está previsto en la ley, no es nada extraordinario, insisto, y que una resolución pronta también. Bueno, ¿qué viste y qué sentiste ayer, José Ramón? Tienes una muy, muy larga experiencia en el servicio público entendida,
Sí. tu trabajo en el Poder Judicial, pero no te recuerdo en un evento así. No. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué es lo que viste ayer en el Zócalo? Porque esta movilización se dio también en otras ciudades. ¿Qué viste y qué sentiste ayer, José Ramón? Pues mira, la verdad muy emocionado en lo personal. Como dices tú, yo nunca había estado en un templete, en marchas, en manifestaciones, sí, pero nunca como un participante así de esta activo. Dormí allí con mi esposa en el centro de la ciudad para no tener ninguna contingencia, y desde muy temprano se oía desde el hotel ahí en la calle de Uruguay el flujo de las personas, la marcha, etcétera. Cuando yo salí ya que yo estaba muy lleno, nos costó trabajo llegar al templete, tuvimos que hacer ahí varios caminos y pedir permisos, en fin, todo esto, y la verdad, primero, muy respetuoso todo el mundo, con mucha alegría, eso lo tengo que decir, no oí ni ofensas en la parte que yo transité, ni gritos inadecuados, majaderías, como nada de esto. Fue muy agradable, primero, ese ambiente. Segundo, a diferencia de lo que se estuvo diciendo, personas de muy diversa condición socioeconómica, de diversas edades, familias. Me llamó la atención una señora que llevaba a su perro, ¿no?, vestido con una camiseta. Luego un incidente muy dramático, en un momento se perdió un niño, un chiquito con discapacidades. Entonces fue un momento allí de angustia. Todo eso fue muy vivo. Y ya después, cuando llegué al templete, pues sí es realmente impresionante, ¿no? Si tienes una carga pues entre adrenalina, emoción, etcétera, porque sí, ver esa plaza llena de ese color, la gente, insisto, alegre, con sus pancartas, con sus mantas, pues fue realmente muy impresionante. Y al comienzo del discurso, pues sí lo tengo que decir, sí estaba nervioso, porque nunca había estado en una cosa imaginarte las cosas y otra es estarlas viviendo, ¿no, Ciro? Entonces eso fue muy impresionante, hay que decir. Bueno, el objetivo se logró. Creo que con creces el objetivo de la movilización, como dices tú, a juzgar por las crónicas, una movilización festiva, pero pues lo importante viene ahora, José Ramón. Lo importante, si no será una gran victoria simbólica, haber sacado tantas personas a la calle, pero pues lo importante para este movimiento es tirar las leyes electorales aprobadas en diciembre y la semana pasada, la semana pasada. Si no será una victoria media, si no es que una derrota. Fíjate que hubo momentos muy importantes. Unos jóvenes que estaban allí llevaron unas flores en un sentido simbólico a las escaleras de la Suprema Corte, las dejaron ahí, no sé si siguen ahí hoy en la mañana, pero esto me parece que fue muy importante, transmitirle a los ministros, a las ministras, el sentido de confianza, la importancia de su labor. Yo en mi discurso lo que también traté de establecer fue que no, bueno, yo sé que no lo iban a hacer, no por mi discurso van a cambiar, pero sí decirles que había una condición de confianza, hay una condición de respeto, hay una condición de confianza, una condición de respeto, de apoyo a lo que van a hacer. Pues también sí creo que, como se ha estado manifestando en muchos lugares, muchas de las leyes o muchas de los artículos sí tienen problemas de constitucionalidad. Recordemos que fueron los propios diputados y senadores de Morena, muchos de ellos, que señalaron problemas de constitucionalidad. No es una especie de oposición al presidente. Se hizo una lista, yo recuerdo, por algunos senadores, de hasta 20 graves violaciones a la Constitución en el paquete. Hay también unos vicios en el procedimiento legislativo, no se siguió con regularidad. Entonces sí creo que existen altas probabilidades de que los ministros resistan a las presiones que seguramente se les van a imponer o tratar de imponer, y segundo, que declaren la inconstitucionalidad de las leyes. Bueno. No veo tampoco en esto una condición extraordinaria, Ciro. Bueno, veremos en los próximos minutos la respuesta del presidente López Obrador. Y
tu ecuanimidad, José Ramón. La semana pasada no es fácil que desde Palacio Nacional te digan corruptazo. Dejémoslo de hipócrita y conservador a un lado. Eso lo dice muchas veces el presidente López Obrador. Pero decirte corruptazo, y si no mal recuerdo, ni un tuit pusiste, José Ramón, en respuesta. Pues no, mira, yo te lo comento ahora. Yo ya sabía de lo de la marcha. Supongo que la reacción del presidente es una reacción, desde mi punto de vista, completamente desmesurada. Tuvo que ver con la marcha, sabiendo que yo iba a pronunciarme en la marcha. En ese contexto fue, y creo que sí tenemos que seguir privilegiando la marcha y su mensaje y no tomar esto personal, pues porque sí, creo que se descarrila toda la discusión, Ciro. Es el presidente de la República, no es sí. Alguien que te gritó en la calle. No. Es el presidente de la República. Y creo que él solo... Sirviéndose de los instrumentos y de los recursos del gobierno para hacer. Mira, y como él dice, Ciro, creo que el presidente solo lastima su propia investidura, ¿no? Tantos años buscó llegar a su cargo, lo logró, tiene una investidura, y creo que él solo con estas expresiones, con estas formas de comportamiento, lo digo muy respetuosamente, creo que él solo lastima la investidura presidencial. Ahora, preguntarle, José Ramón, porque ahora sí que tenemos información de que muy probablemente en un rato más que toque el tema, el presidente López Obrador en Palacio vuelva en contra de usted. Que recuerde, porque supuestamente a través de alguna información de transparencia que alguien pidió y que obviamente la Corte respondió, usted tiene un sueldo bruto más o menos de unos 300,000 pesos. Lo van a crecer el tema, que tiene 10 personas a su servicio, camioneta blindada, que todo esto pues son privilegios de los que goza usted, porque nada más de todo pues no trabaja. Si esto se cumple así, ¿cómo la ve? No, a ver, primero no es verdad esto. No tenemos ni un auto blindado, ni tenemos 10 personas a nuestro servicio. Los ministros en retiro, efectivamente tenemos todos, la ministra Sánchez Cordero, que está en retiro, todos los que estamos en esta comisión, Margarita Luna. Sí tenemos una pensión al cargo, pero es la pensión que establece la Constitución y las leyes. Yo no me la he fijado nunca, ni podría fijármela. Eso es así. En segundo lugar, otra vez, me parece que es distorsionar toda la discusión. Si la ley le confiere a una persona una pensión por haber cumplido un cargo y esa pensión está establecida por ley, pues con toda franqueza, ¿cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver eso con el discurso que una persona dé un domingo en una marcha ciudadana, en una marcha pacífica? En este momento y en este país político, todo, José Ramón, ¿qué tiene que ver? Todo. Exacto. Sí. Claro, no lo entiendo, pero otra vez regresamos a los temas de las investiduras. Es decir, no es posible discutir una idea, sino hay que ir contra la persona, hay que denostar a la persona, y no me refiero a mí, me refiero a los ministros, me refiero a las personas, a ustedes mismos como medios, cuánto ganan, por qué no declaran. Sí, como si todo el problema de la credibilidad de una persona estuviera en función de su sueldo, de sus pensiones, del auto que utiliza, de la casa en que vive. Entonces ya no acabamos discutiendo ideas, no acabamos discutiendo proyectos, evitamos cualquier condición crítica, simple y sencillamente aduciendo que una persona privada o pública tiene un ingreso. Entonces es una forma brutal de desviación de lo que está pasando en el país, ¿no? Bueno. Y ahorita me salgo un poquito de la marcha, déjenme decirlo, pero tenemos los niveles de violencia, problemas de migración, desaparecidos, y todo acaba así. Ese señor no puede hablar de eso porque el señor gana más que el promedio de los mexicanos. ¿De veras ese es el nivel de discusión en el que nos vamos a colocar? Entonces, por supuesto tienes tu pensión como ex ministro de la Suprema Corte, y tienes custodia también. No, ninguna. No tienes ninguna, custodia. Eso es falso, entonces. Cero custodia. Tienes pensión y nada más. Nada más caminé por la calle, tengo un auto muy normal, o sea, nada extraordinario en este sentido. Entiendo extraordinario por la situación de pobreza que el país tiene y la situación que se ha incrementado, pero nada extraordinario. Y estas cosas de 10 ayudantes, guardaespaldas, yo nunca tuve un guardaespaldas, nunca en la Suprema Corte. O sea, esto es otra forma de
vez desviemos la atención y hablemos de Cosío en lugar de Lorenzo Córdoba, o de Ciro Gómez Leiva, o de cualquiera, pero no hablemos de los problemas. Creo que es la forma en donde nos van llevando a una discusión completamente errónea, para que simple y sencillamente no hablemos de la marcha. Entonces, ¿cuál va a ser la discusión hoy? ¿Cuántas personas fueron? No, eso no importa. ¿Qué querían? Eso tampoco importa. Lo que importa es que el orador tiene una pensión. ¿Ven? Pues me parece una forma pobrísima de reducir la realidad, ¿no? Pues veremos con qué salen. Primero si salen, y luego con qué salen. Sí. Y entonces, balance para terminar de lo de ayer. Un éxito, un primer paso rumbo al objetivo fundamental, que es echar abajo este plan B. ¿Cómo lo resumirías si tuvieras que ser el titular, la cabeza de los eventos de ayer? Pues mira, yo creo que lo puso muy bien hoy Jornada en su portada, el diario de la Jornada, lo puso muy bien. El Zócalo lleno, 109 ciudades, una concentración que no marcha, nadie se quiso quedar ahí, muy seria, muy importante, y me parece un respaldo enorme al Poder Judicial. Eso de un punto de vista. Otro punto de vista, me parece, y lo ha dicho mucha gente, que creo que sí hay un despertar ciudadano, o se reitera esto que empezó el 13 de noviembre. Creo que esto sí empieza a haber una acción política en este sentido. Y una tercera, que me da mucha pena decirlo, pero me preocupó ayer, es las vallas que instalaron alrededor del Palacio Nacional. Eran unos muros de acero, no es esto metafórico, soldados de soldadura, la altura de 2,50, 3 metros. Y algo que me pareció tristísimo es que, habiendo disposición legal expresa en la ley del escudo y los símbolos patrios, donde la bandera nacional se tiene que ondear todos los días del año, en el asta mayor de la Plaza de la Constitución, no hubiera estado ondeando la bandera nacional. Bueno. Y hay disposición expresa, no es sí, lo vimos también. Pues muchas gracias. No nos prestaron la bandera. No prestaron, no pusieron, más bien quitaron la bandera. Quitaron la bandera. No Eso sé si... Me parece que los símbolos de un presidente rodeado en su Palacio Nacional con esos muros y sin la bandera nacional, pues también explicita un estado de ánimo desde la Presidencia de la República. Muchas gracias, José Ramón. Gracias. Gracias, Manuel. Buenos días. Muchas gracias.